botarla toda con full energía. Bueno, si ustedes se dan cuenta, coloqué unos dibujos, unas líneas en amarillo con las cuales quería representar. Denme un segundo, por favor. Bueno, ya. Con amarillo les quería representar la luz, la radiación que ingresa. Y cuando la radiación ingresa, ingresa porque las superficies son transparentes, puede ingresar, las paredes son transparentes, las paredes de los invernaderos, y cuando chocan contra algún objeto, contra el suelo, esa radiación se transforma y si se dan cuenta, cuando tocó la flor, cuando toca el piso, cambian de coloración. ¿Y qué color les coloqué? Un Perfecto, ¿verdad? color Yo les coloqué rojo para diferenciar el naranja. un color rojo. Y tiene una razón, y es que es rojo porque la radiación que se devuelve, que intenta salir, es una radiación que le he colocado el nombre aquí. ¿Cuál es ese nombre? ¿Puede Pues repetir, profe? ahí dice que es IR. IR. ¿Qué será IR? En Infrarrojo, radiación IR, muchachos, ¿qué significará? infrarroja, Infrarroja, lo cual significa que dentro de los colores que nosotros podemos ver, que está el rojo dentro de un extremo y el violeta como en el otro extremo, por debajo del rojo hay unas longitudes de onda que nosotros no alcanzamos a ver y se llaman radiaciones infrarrojas, están asociadas al calor. Esa radiación intenta salir y su longitud de onda es tan diferente a la que entró que cuando va a salir no es capaz de salir, ojo con esto, no puede salir, no puede salir, esto no lo puede hacer ella y como no lo puede salir, como no puede salir, sencillamente se retiene, se almacena dentro del sistema, generando que como esa radiación está asociada al calor, que cambie en el interior del sistema. La que aumente temperatura. La La temperatura. Entonces temperatura. la temperatura se nos puede elevar. Ojo con esto. Y como estamos hablando de un sistema artificial, los diseñadores de ese invernadero pueden abrir ventanas para controlar la temperatura, pueden levantar los techos, pueden correrlos para que la radiación o el exceso de radiación infrarroja que esté almacenada, pues sencillamente se nos vaya a escapar. Pero en el planeta, entonces el efecto invernadero, perdón, el invernadero funciona así. Ahora en el planeta Tierra, vamos a suponer, me disculpan el gráfico, que este es el planeta Tierra y rodeando el planeta Tierra hay, como el plástico del invernadero, hay una serie de capas de muchos gases que corresponden a nuestra atmósfera. Ellas tienen mucha composición, una gran composición química muy variada. Y la radiación amarillita, como las dibujé hace un rato, proveniente, pues por supuesto del sol, puede ingresar sin problema. Ella puede ingresar sin problema. Pero cuando toca la superficie, ¿qué pasa en la superficie? Se transforma, se transforma y va a salir como radiación infrarroja. Y efectivamente puede salir, porque la atmósfera le permite salir. Ay, pero resulta que por allá después de la revolución industrial, que eso fue por allá en los años, no fue 1600, por allá en los años 1700 y más, entre 1700 pasando a Profe, 1800, señor. por ahí. No, no, profe, ya no. Dale, gracias. Cuando sucedió la revolución industrial, en el planeta Tierra se crearon muchas máquinas, muchísimas máquinas. Y esas máquinas liberan a la atmósfera unos gases como los mencionó el compañero hace un rato. Creo que un chico del Castillo nos dijo, uy, hay esta sustancia y hay esta sustancia que produce, gracias Didier, muy amable, que producimos muchísimo en las industrias. Naturalmente se producen, pero en pequeña escala. Como producimos tanto, esos señores se comportan, hijos, como si hubiéramos colocado muchísimos plásticos, evitando que quien pueda salir. de radiación. La La radiación. radiación La radiación infrarroja. infrarroja pueda salir. Radiación. Entonces, ojo con esto, cuando yo estoy armando esta atmósfera toda sellada, la radiación amarillita puede entrar, la luz del sol puede entrar, pero cuando la radiación infrarroja va a salir, ¿a dónde puede salir? Pues resulta que no puede salir y se retiene, elevando la Devuelve a la temperatura tierra y del se planeta. calienta. Dime, Juan, elevando la temperatura del planeta. Muy bien. Entonces, ¿qué nos interesa muchísimo? Nos interesa que reconozcamos
que hay una cantidad de sustancias en la atmósfera que nos pueden frenar la salida de la radiación. Y son básicamente estas dos sustancias y esta otra, muchachos. Lo llamamos vapor de agua. Esas tres sustancias serían las más responsables del efecto invernadero. Se llama efecto invernadero porque se comporta como un invernadero, ¿ok? Entonces ahí dejamos esa explicación para podernos ir ahora sí a la clase de hoy. Entonces, noten ustedes que todas esas palabras, ojo, radiación, radiación infrarroja, gases de efecto invernadero, retención, elevación de la temperatura, son expresiones que nosotros los profesores las utilizamos de forma algo natural, de una forma muy natural, pero nos interesa que ustedes las utilicen, las vayan utilizando poco a poco, haciéndolas parte de su vocabulario. No que las memoricen, sino que las comprendan, ¿ok? Bien. Listo, profe. En el transcurso de la semana nosotros les compartimos a ustedes videos con el propósito que ustedes los puedan ver y cada vez que ustedes lo vean, pues enriquecen un poco su vocabulario. No es fácil, yo sé que ustedes andan muy ocupados, pero poco a poco iremos logrando dotarlos de mucha información, información que se va volviendo cada vez más útil porque va cobrando mucho más sentido en ustedes. Bueno, arranquemos entonces, pues decía la diapositiva que la clase era de conceptos fundamentales, ¿verdad? Entonces, dentro de química hay una serie de conceptos fundamentales, siendo uno de estos, atentos, el concepto de átomo. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo un pedacito, una varilla de aluminio, y la parto a la mitad, y luego esa mitad la parto a la mitad, y luego esa mitad la parto a la mitad, y así sucesivamente la sigo partiendo a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, hasta que me quede con la partecita más pequeñita, pero que todavía siga siendo aluminio. Esa partecita será Aluminio. Un átomo de aluminio. un átomo de aluminio. Muy bien, un átomo de aluminio. Y ese átomo de aluminio es, señor Suárez, la más pequeñita parte en la que yo puedo dividir al aluminio. Si lo dividiera, dejaría de ser aluminio, se convertiría en otra cosa que ya no es aluminio, ¿ok? Entonces, hemos llegado a la parte más pequeña en la que podemos dividir a la materia. La llamamos átomo. Dentro de un ratito, aquí vienen una serie de preguntas, por eso necesitamos que ahorita estén tan atentos, porque a continuación, un momento, vienen un momento, una serie de preguntas eh, que será fácil de responder todas estas preguntas si ustedes estuvieron muy atentos durante la charla inicial, ¿ok? Todas esas preguntas que les he planteado ahí son como 25 diapositivas que tenemos para esta hora de trabajo, entonces pues vamos a ver hasta dónde alcanzamos, ¿ok? ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que el átomo era la parte más pequeñita en la que podíamos dividir a un elemento, ¿ok? Ya tenemos la palabra átomo. Pero imagínense que yo tengo este vaso y este vaso tiene agua. Y si tiene agua, imagínense que regamos la mitad y luego regamos la mitad de esa mitad y luego regamos la mitad de esa mitad y así sucesivamente seguimos regando la mitad de esa mitad hasta que lleguemos a la parte más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, pero que todavía siga siendo agua, de tal modo que si la partimos, deje de ser agua. ¿A qué parte habremos llegado? Molécula. La molécula. Hemos llegado a la molécula de agua. Ojo, entonces podemos decir que el aluminio está conformado por átomos y que el agua no está conformada por átomos, sino que está conformada por moléculas. Ah, las moléculas de agua, a su vez, están conformadas por átomos. En este momento estoy haciendo una representación. ¿De qué sustancia he hecho la representación? El agua. Perfecto, perfecto. Agua. Y aquí también he hecho la representación del agua. Esta representación a la que le coloqué la flecha tiene un nombre. Se llama fórmula molecular. Fórmula molecular. Y a la otra, a la que le he colocado dos flechas, no se llama fórmula molecular, sino se llama fórmula estructural. ¿Ok? Entonces les agradezco y los felicito a los que lo hagan. Registren esas expresiones y hagan uso de ellas. ¿Ok? Fórmula estructural. Estructural. Listo, profe. Muy bien. En la fórmula estructural nos podemos dar cuenta de
Bueno, y una fórmula estructural de una cantidad de agua. Óiganme, ¿qué cantidad de agua les dibujé aquí? Ahí en ese rojo, en ese rectángulo rojo, ¿qué cantidad de agua dibujé? Una Molécula. molécula. Una molécula de Una agua. molécula. Una molécula. Por favor, más tarde vamos a hablar del concepto de mol, que es un concepto muy diferente. Entonces me interesa muchísimo que tengan en cuenta que lo que hemos dibujado es una molécula. Agradezco que me contesten lo siguiente de inmediato, así en el micrófono. ¿Cuántos elementos conforman la molécula de agua? Dos. Dos. hidrógeno. Tres. Dos hidrógenos, ¿no? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Perfecto. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dos de hidrógeno y una de oxígeno. Ojo con Dos la de hidrógeno y pregunta. uno de oxígeno. Ojo con la pregunta. ¿Cuántos elementos? Dos. Dos elementos. Bien. Dos elementos. Dos elementos. Cerramos Dos entonces. elementos. Un elemento es el oxígeno y el otro. El hidrógeno. El Ahora sí, hidrógeno, profe. noten ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos átomos conforman una molécula? Tres. Ah, Tres. esa sí Tres es átomos, ¿cierto, tres niños? átomos. Profe, Tres tres. átomos. Dos átomos de hidrógeno Dos y un, átomos y uno de oxígeno. y un Y un átomo de oxígeno. oxígeno. Yo les agradezco muchísimo por esa atención. Muy bien. Entonces, teniendo eso claro, teniendo claro la idea de molécula y de átomo y de fórmula molecular y de fórmula estructural, avanzo, ¿ok? Molécula, átomo, fórmula molecular, fórmula estructural. Avanzamos. Atentos. Ahora, resulta que diferente a eso de contar átomos y moléculas. Atentos aquí con esta. Voy a mostrarles una molécula de una sustancia que se llama ácido sulfídrico. Le tenemos un miedo aquí en refinería impresionante. Es de muchísimo cuidado. Es un tóxico bravísimo que suele aparecer en las alcantarillas de refinerías y nos corresponde estar muy atentos. Hay sensores en refinería de Barranca Bermeja para censar o para detectar la presencia de esa sustancia. Donde respiremos esa sustancia, estamos en líos, ¿ok? Regálenme un segundo que todavía hay gente por aquí tratando de entrar. Bien, ¿será que me pueden colaborar admitiendo? Gracias, muy bien. Entran un poquito tarde, profe. Es que a veces se salen, hay algún tema de internet ahí. ¿Cómo se Bien. llamaba la sustancia, ya. profesor? Se parece a ácido sulfúrico, pero resulta que se llama ácido sulfídrico, ¿ok? Ácido sulfhídrico. Bueno, se parece en pronunciación a este, que se llama ácido Clorhídrico. clorhídrico. Si ustedes se fijan, termina en lo mismo. Por aquí aparte voy a colocar otra que se llama ácido sulfúrico y me interesa que fonéticamente noten la diferencia. El que me interesa en este momento es el ácido sulfhídrico. Dale. Él se llama ácido sulfídrico porque es un hidrácido. Uy, Daniel, hágame el favor, porque es un ácido ácido. Muy bien, muy bien. Qué Usa bien. la valencia negativa del azufre. Uy, Andrés, de por Dios, ustedes parece que fueran como estudiantes del señor, Buena, Andrés, buena. del señor Robinson. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a seguir, atentos. Y voy a colocarles ahora otra sustancia que se llama sulfato férrico. Atentos, no me interesa que se aprendan el nombre, por supuesto que no. No es objetivo de nosotros. Solo que me interesa que revisen una estructura obviamente más compleja. Miren ustedes esta, la primera, ácido clorhídrico. Muchachos, si yo dibujo una molécula de ácido clorhídrico, ¿cuántos átomos debe tener esa molécula? Tres. De Tres. ácido, Tres, profe, tres. de ácido clorhídrico. Profe, Recuerden que este es el cloro. Dos átomos. Dos, muy bien. 17. Dos. Dos porque es un gas. Dos Perfecto. átomos. Listo. Dos Ojo con porque esto. es un gas. Vamos a preguntar cuántos átomos, ¿verdad? Óiganme, ¿y la segunda molécula cuántos átomos tiene? Tres. 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 Átomos. Tres. En el chat, contéstenme. Ay, esperen. esperen. En el chat, contéstenme en el chat cuántos átomos tiene una molécula de la siguiente sustancia. En el chat, por favor. En el chat. Los espero. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Uy, qué rápidos. No, están muy monstruos hoy. Qué calidad. Uy, invadieron ese chat, man. Qué bien. Bueno, 17. Ey, espero que sea 17, ¿no? Otro Qué porque es calidad. 12. Sí, será 12, vamos a revisar. Listo. Bueno, dice, resulta que el Fe está dos veces, ¿verdad?
Y el azufre está unido a 4 oxígenos, pero eso está entre paréntesis y por fuera del paréntesis, ¿qué número hay? 3. O sea que el azufre con los 4 oxígenos está 3 veces. Muy bien. O sea que esto en nuestro imaginario sería lo que tendríamos. Pues por lo menos contándolo de manera así independiente. Tendríamos O y O. Muy bien. Hasta aquí tenemos 5. Si bajamos un poquito más, otros 5. Si bajamos otro más, otros 5. Ya llevamos 15, 16 y 17 átomos en una molécula. Muy bien, muy bien, muy bien. Hey, voy a preguntar por esta. Atentos, atentos, atentos. ¿Cuántos átomos de hierro hay en 2 moléculas de sulfato férrico? 4. 4. Excelente. 4. Dos. ¿Cuántos? Cuatro, ¿Cuántos? profe, 4. 4, ¿verdad? 4, muy bien. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 3 moléculas de sulfato férrico? 36. 36. 36. 36. Está volando profe, demasiado. 36, profe. La Hijos, rompí, profe. en una molécula de sulfato férrico, ¿cuántos átomos de oxígeno hay solo en una? 12. 12, perfecto. 12. Muy 12. bien. Perfecto, 12. excelente, muy bien. Listo. 12. Ya está listo 12. el conteo de cosas pequeñitas, ¿ok? Ahora vamos al conteo de unas cosas un poquitito más grandes, ¿ok? En tabla periódica, ustedes durante el trabajo que hacen en séptimo, octavo, noveno, de pronto a algunos les corresponde el décimo, van a reconocer que para cada elemento aparece una masa molar que corresponde a la masa de un mol de una sustancia. El 1 para el hidrógeno, el 35 para el cloro, el 14 para el nitrógeno, el 16 para el oxígeno, que por supuesto tampoco les toca memorizarlo. Nada de eso tiene que memorizarse, solo que son datos que nosotros, por el uso constante, vamos dándoles manejo, ¿ok? Así las cosas, entonces observen lo siguiente. Voy a borrar esos 4 datos de hidrógeno, cloro, nitrógeno y oxígeno para poder continuar. Veo el del micrófono prendido. Ana María, el micrófono. Ana María, apaga el micrófono. Apaguen el micrófono. Apaga el micrófono. María. De la grosería. Ana María. La rompió. el micrófono, Reiner. Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Bien. Ahora bien, resulta que cuando ustedes ven el número 2, el número 3, el número 10, a esto solemos decirle al 2, en lugar de decirle 2, le decimos par. Al 3, en lugar de decirle 3, le decimos Impar. Impar. Trío. trío. Al 10, en lugar de decirle 10, le podemos decir Decena. 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 Y a este número, en lugar de decirle 602, hasta ahí cómo se lee ese número, hijos, hasta ahí donde vamos. Ese es el número del mol, profe, ese es el número del mol. Hasta ahí, Número de hasta moles, ahí, profe. hasta ahí cómo se lee ese número que les he colocado, hijos. 602 billones. 602 billones. 602.000 millones. 602.000, está en verde, millones. Hasta ahí vamos en el 602.000 millones. Ojo que le voy a colocar Profe, estos ceros de más, señor. qué pena, puedo ir al baño. Claro que sí. Hasta ahí, Muchísimas gracias. ¿cómo leemos a este número? 602.000 trillones. mil billones. Hasta ahí se llama 602.000 billones. Perfecto. Y por último, voy a llegar al 602.000, ¿qué? Trillones. 602.000 trillones. Resulta que a él le tenemos un nombre y es, al igual que al 10 le decimos decena, Abogado. a ese Ese es el número lo número del llamamos, mol. El a ese número lo llamamos 6.02. mol, ¿ok? Es el número de abogado, ¿no? Es decir, que cuando yo digo mol, solo del mol. estoy resumiendo un gran número. Cuando digo mol, estoy diciendo un número, ¿ok? Que es el 602.000 trillones, un número muy grande, ¿ok? Me interesa que, como ustedes saben de pronto, notación científica, saben que trasladar este número acá implica 6 movimientos.
12 movimientos, 18 movimientos, Quedan 6,02 por 10 a la 23. 21 movimientos, 22 movimientos y 23 movimientos. De tal manera que ese número lo vamos a escribir como 6.02 multiplicado por 10 a la 23. por 10 a la 23, ¿ok? Ese es el número que de aquí en adelante vamos a utilizar durante la clase de hoy y lo vamos a llamar un mol. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ese número Bueno, abogado. Sí, señor. ahora Sí, listo. señor. Ya volví al baño. Sí, señor, sí, señor. Ese número Listo, tiene Calisto. muchísima relación en química porque resulta que en química los elementos como el hidrógeno y todos los de la tabla periódica, el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, los han empacado en paquetes de esa cantidad de átomos. Que Entonces, son gases. los han empacado, incluso los otros que no sean gases también los han empacado en esa cantidad de átomos. El hidrógeno 1, el cloro 35, el nitrógeno 14, el oxígeno 16 y el hierro 56 significan, voy a continuar diciendo lo siguiente, significará que un gramo de hidrógeno contiene exactamente un mol de hidrógeno y que un mol de hidrógeno, un momento, un mol de hidrógeno y que ese mol de hidrógeno corresponde a ese número que hemos colocado, 6.02 por 10 a la 23 átomos. Pero también 56 gramos del elemento hierro corresponden también a un mol de hierro y como ustedes saben qué número es un mol, diremos que también equivale a 6.02 por 10 a la 23, esta vez átomos. ¿De qué elemento? Hierro. De hierro. De hierro. hierro. Azufre. Hierro, profe. Y los de Hierro. arriba, y los de Hierro. arriba son 6.02 por 10 a la 23 átomos, pero esta vez de hidrógeno, ¿ok? Y con cada elemento exactamente igual, ¿ok? 14 gramos de nitrógeno. Noten ustedes que lo único que va a cambiar de elemento a elemento es el símbolo, por supuesto, y la cantidad en gramos, pero el resto sigue siendo exactamente el mismo. Un mol y un mol equivale siempre a 6.02 por 10 a la 23 cosas. Un mol de nitrógeno es 14 gramos de nitrógeno. Y también es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Hasta ahí Profe, estamos claros. Señor, tengo preguntas. una pregunta. Dale. ¿De dónde origina el número de Avogadro? Bueno, el valor de mol. Uy, qué buena pregunta. Muy buena Cuando, pregunta. cuando se inicia el estudio de los gases, de hecho, gran parte del estudio de los elementos químicos se estudia por los gases. Nuestra primera clase presencial que hacemos en cada uno de los colegios que nosotros trabajamos es una clase con respecto a gases. Procuramos dejar clara una idea. Cuando Avogadro estudió gases, unificó que volúmenes iguales de gases diferentes, volúmenes iguales de gases diferentes sometidos a iguales condiciones, y yo señalo dos condiciones, de temperatura y de presión, contendrán el mismo número de partículas. Entonces él a través de unas deducciones con el elemento carbono, logró relacionar un número aproximado a este. En la actualidad, nosotros lo unificamos para decir que es un número estandarizado, pero es un número aproximado de partículas de todos los elementos que siendo definitivamente muy pequeñas, corresponderán a un número muy grande para poder generar un lenguaje unificado donde lo único que varíe de elemento a elemento sería la masa. Cuando Profe, estemos, señor, ¿puedes repetir eso rapidito? O sea, ¿cómo se dio? el estudio de los gases, para don Amadeo Avogadro, el estudio de los gases, y para Boyle, y Charles, y Gay-Lussac, y todos esos grupos de investigación, unificaban volúmenes, dejaban volúmenes iguales,
Y al dejar volúmenes iguales de sustancias que estuvieran gaseosas, que estuvieran sometidos a iguales condiciones de temperatura y de presión, lograban asumir que el número de partículas que había, y partículas las entendíamos como átomos en ese contexto, era el mismo. Decidió Amadeo Avogadro proponer, a partir de análisis del comportamiento de las celdas del carbono, considerar que ese podría ser su número. Cuando estemos en el aula, podemos mostrar unas sencillas demostraciones para aproximarnos a cómo volúmenes iguales de gases diferentes podrían contener igual número de partículas, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo en los colegios, pues, donde estamos de forma presencial, para ver si logramos hacer algún tipo de aproximación lo más cercana, pues no al número, pero sí a la Profe. idea de que volúmenes iguales de gases diferentes, sometidos a iguales condiciones de temperatura y de presión, pueden contener igual número de partículas. Señor, 4:30. Profe, usted va a estar presencial en los Belemnitas. Sí, señor. Ah, listo. Bien. Profe, Muy tengo bien. ahí estudiantes que no han entrado, que se los hace. Muchas gracias. Esa es la intervención interesante, hermano. Gracias, mi hermano. Muy bien. Sheila. Bueno, entonces, así las cosas como las vemos en ese listado, yo les voy a contar ahora algo. Ustedes en sus calculadoras podrán tomar, si tienen las calculadoras ahí, este número, que es un mol, y multiplicarlo por 2, para que podamos tener un referente de qué es 2 mol, o 3 mol, o 4 mol. 1,04 por 10 a la 23. 1,204 por 10 a la 23. A la 20, multiplícalo. a la 24. A la 24, muy A la bien. A la 24, a la 24. 24. Hijos, tomen el mismo referente y multiplíquenlo por 3 a ver cuánto nos da. 36. Ojo. 3.602 por 10 a la 24. 1.806 por 10 a la 24. Recuerden que vamos al mismo, 4.10 pi rayos. recuerden que vamos al mismo referente, 6.02 por 10 a la 23, y lo multiplicamos por 3, ¿ok? Da 1.806. Da 3.612 por 10 a la 24. Pilas que están haciendo cosas apresuradas. Volvemos al 6.02 por 10 a la Profe, 23. una y lo pregunta, ¿cuál era la multiplicamos por pregunta? 3. ¿Cuál era la pregunta? ¿A cuántos átomos equivalían 3 moles? Entonces cogemos el 6.02 por 10 a la 23 y lo multiplicamos por 3, ¿ok? Y eso nos da 1.806 por 10 a la 24, ¿ok? Sí. Ahora, vamos a tomar el mismo 6.02 por 10 a la 23 y lo vamos a multiplicar por 4. 2.408 por 10 a la 24. 2.408 por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Muy importante que ustedes estén participando en la construcción de esos números, porque de ese modo, ahora multiplíquenlo por 5, por favor, pero no el resultado anterior, sino el mismo número de partida, ¿ok? 3.01 por 10. 3.01 por 10 a la 24. 3.01 por 10 a la 24. Ahora les voy a pedir un favor. Ahora, divídanlo en 2 para hallar medio mol. 3.01 por 10 a la 23. Muy bien, 3.01 por 10 a la 23. Eso es, ay, perdón, me equivoqué aquí con escribir. Un momento. Le escribí eso a un mol. Uy, qué falla. Bien, un mol, obviamente, como estoy haciendo un listado, un mol es 6.02 por 10 a la 23. No tienen que aprenderse esos números, solo me interesa que estén jugando con ellos en este momento, manipulándolos, para que sepamos que 0.5 moles equivalen a 3.01 por 10 a la 23. Muy importante que ustedes logren tomar esa calculadora, se decidan a hacerlo. Señor Didier, dale, te escuchamos. Profe, es que el número de Avogadro en sí es 0,022 por 10 a la 23 mol sobre, menos 1. Entonces era para que, o sea, que tiene que ver en menos 1 cuando se escribe, por ejemplo, 60,2 por 10 a la 23 mol sobre menos 1. Ya, ya, ya. Uy, qué calidad de pregunta. Muy bien. Por ejemplo, yo escribo así. Para el hierro, atentos aquí, para el hierro,
La masa es 56 gramos por mol a la menos uno. Ojo con esto. Este mol a la menos uno era un denominador que estaba con signo positivo. Con esto quiero decir lo mismo que si dijera 56 gramos de hierro corresponden a un mol de hierro. Como está en el denominador, para dejarlo y está dividiendo, para pasarlo al numerador, lo paso con exponente negativo. El exponente del mol acá abajo es uno. Para que pueda estar en el numerador, le coloco mol a la menos uno. Es una forma de expresarlo matemáticamente cuando quiero tenerlo en el numerador, ¿ok? Pero ese mol a la menos uno solo es eso, que representa la cantidad de algo que corresponde a un mol. Cuando tú colocas que te desplazas a una velocidad de 80, espero que no lo hagas, kilómetros hora, significa que recorres 80 kilómetros en una hora, ¿ok? Pero eso tú también lo podrías expresar como 80, perdón, como 80 kilómetros hora a la menos uno. Con eso estoy diciendo que aquí lo tengo en el numerador, pero que bien podría esto estar con signo negativo, con exponente positivo en el denominador. Recordarán ustedes que cuando las expresiones potenciadas eh, pasan de un numerador a un denominador, o lo contrario, el exponente cambia de signo. ¿Ok? Bien, mis niños, voy a pasar a la primera pregunta a ver cómo nos va. Voy a borrar todo esto. Pongan ahí una fotico ahí de rapidez, borro todo esto y vamos a ver cómo nos va. Recuerden que ustedes, voy a ver si activo el encuestador para que no tenga que contestar en el chat y listo. Muchachos, full energía la de ustedes hoy, vamos bien. Una observación, recordar que venimos a botarla toda aquí, ¿ok? Muy bien. Voy a ver dónde encuentro el encuestador para lanzarlo. Votaciones. No tiene votaciones. Uy, ¿cómo así? Creemos una. Regálenme un segundo mientras creo un encuestador. Opciones. Un momento. Profe, se le Señor, puede colocar el chat en privado. Se evitan esta molestia, por favor. el chat en privado. Bueno, es que estamos hasta ahora ajustando estas plataformas. Muy bien. Hey, profe, ¿no se le escucha? Tranquilo. Tranquilo, don Álvaro. Regale un momento, ya estoy con ustedes.
Listo, muy bien. Ahora sí, Profe, señor. qué pena, es que de verdad no me parece que, por ejemplo, nosotros estemos en clase, estemos atentos, porque, por ejemplo, yo estoy prestando atención y de la nada veo una cantidad de mensajes en el chat que son de verdad muy molestos porque se está molestando mucho en el chat. Para ver si usted podría bloquear directamente el chat para todos nosotros y que solo hablemos con usted. Mira a ver si ya lo Ah, ya lo bloqueamos. hizo. Acabamos de No, hacerlo. ya lo Eso hizo, estamos ya lo haciendo. hizo. Eso estamos Ya, haciendo. ya lo ¿Listo? bloquearon, ya es que de verdad están No, pues molestando no mucho. pensábamos, ojo, pensábamos, ojo, Están es que canzones, man. somos humanos y pensábamos que eso no podía, no pasaba, pero bueno, ya pasó. Démosle un manejo inteligente a todo esto y prosigamos, ¿ok? Bien. Eh, arranquemos. Voy a lanzarle la siguiente pregunta. Y lanzo el encuestador, ¿ok? Yo digo que la ve. Profe, es la 4. Número 4. Profe, ¿cómo hacemos para ver la encuesta en computador? Ya se las lanzo. Ya les lanzo el encuestador. No sé si alguno ya vio el encuestador. No, señor, el encuestador no sale. ¿Ya? ¿Dónde aparece? Ah, ya me salió. Ya le sale, No profesor, aparece, Ya muchas salió. gracias. Muy bien, ya le salió. Listo. profe, ¿dónde aparece el encuestador? El encuestador, bueno, el encuestador debe aparecerte cuando yo lo lanzo. Ya ahorita lo lanzamos nuevamente en la siguiente pregunta. A ver cómo te va, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Si no alcanzaste a votar, entonces vota eh, por el chat. Y si tienes el celular de forma vertical, cámbialo de forma horizontal a ver si logras ver el encuestador, ¿ok? Profe, una duda. En el caso de que haya más de una respuesta correcta, ¿qué se puede hacer? En el caso de que, ¿qué? De que hay una opción, una opción, más de una opción correcta que puede hacer. Ah, bueno, entonces perfecto, ¿no? Es un error en el diseño de la pregunta. Manda la respuesta tuya que creas en el encuestador y manda la otra en el chat, ¿ok? Listo. Vamos a ver qué votamos en el chat. Muy bien. Uy, muy bien. Bueno, esa es la explicación que dimos inicialmente. No me sale la encuesta, dicen. Bueno, vamos a ver, voten ahí en el chat a los que no les salga la encuesta. Vamos a hacer la explicación de esta pregunta, ¿ok? Bueno, voy a finalizar en este momento la votación. Y vamos a la pregunta. Eh, bueno, ahí está la, la pregunta. Dice, con respecto al agua, es válido afirmar que, ojo con esto, para analizar el agua podemos hacerlo de dos maneras, o como si estuviéramos hablando de una molécula, o como si estuviéramos hablando de un mol. Ojo con esto. Imagínense que estamos hablando únicamente de una molécula. Atentos a esto. H2O. Lo vamos a analizar aquí como una molécula. Esto así. O sea que está conformada por ¿cuántos átomos de hidrógeno? Dos. Dos átomos de Dos de hidrógeno hidrógeno y uno de oxígeno. Y uno y de un oxígeno. átomo de oxígeno. O sea que en total está conformado por ¿cuántos átomos? Tres. 3 átomos. Tres átomos en total, ¿cierto? Tres átomos. Vamos a ver si dice aquí, una molécula de agua posee un átomo de hidrógeno. ¿Eso qué será? ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Claro que sí, listo. Una molécula de agua posee un átomo de oxígeno. Falso, profe. ¿Ya lo decía? Verdadero. Verdadero. Claro. Pero, Profe, verdadero. verdadero. verdadera.
Ahora concentrémonos en la siguiente, que es donde viene el veneno del problema. Voy a cambiar de color con una intención. La flecha que voy a sacar a continuación es una flecha azul desde el H2O, pero ya no voy a hacer el análisis desde una molécula, como lo dice en rojo, sino desde un mol de agua. Un mol de agua. Atentos. Un mol de agua contiene 2 gramos de hidrógeno, también contiene 16 gramos de oxígeno, y si contiene un mol de hidrógeno, perdón, 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno, ¿recuerdan ustedes la masa molar del hidrógeno? Hace un momento dijimos que la masa molar del hidrógeno era ¿cuál? 1. 1. O sea que si yo tengo 2 gramos, ¿cuántos moles tengo? 2. Tengo 2 2. moles. Muy bien. Dos Y moles. 16 gramos, ¿recuerdan la masa del oxígeno? Eran 15 como 12, algo. ¿no? Eso la 16, teníamos como 16. 16, ¿verdad? 16. O sea que si tengo 16. 16 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles tengo? 256. Ojo, si Un mol. tengo exactamente un mol. Ahora bien, revisemos lo siguiente. Como ustedes saben cuál era el número que correspondía a un mol, ustedes saben que un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23, podemos decir que en estos 16 gramos de oxígeno o un mol de oxígeno hay 6,02 por 10 a la A la 23. 23 átomos de oxígeno. Y para el hidrógeno, como son 2 moles, ¿ustedes recuerdan el número que Eh, correspondía a 2 moles? 1.204 por 10 a la 24. Por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Vamos a mirar la opción C que dice. Dice que un mol de agua posee un átomo de oxígeno. Cuéntenme ustedes, un mol de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno poseen? 1. No, 1,2 por 10 a la 24. no. Tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos Atentos, de muy oxígeno. bien. Leemos aquí 6,02 por 10 a la 23. Muy bien, muy concentrados. O sea, que no es cierto que un mol de agua contenga un átomo. Aquí está la falsedad. No tiene un átomo. Tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Por eso nos importa tanto la claridad en el concepto, ¿ok? Para que con él podamos resolver lo que hemos visto. No es de memorizar, es de darle aplicación. Un mol de agua posee no un átomo, no, aquí está la falla, posee 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Listo. Y vamos a mirar la última opción. Decía, un mol de agua posee 2 átomos de hidrógeno. Es lo No. mismo que la 3, Un pero es mol lo de mismo que agua, la 3. El ¿cuántos hidrógeno átomos? tiene 1,204 por 10 a la 24. 1,204 por Por 10 a 10 la a la 24 24 átomos átomos de de hidrógeno. hidrógeno. Listo. De este modo, usted lo resuelve perfectamente bien. Ahora observen lo siguiente. Yo paso a la siguiente diapositiva que está lista para esa explicación y donde yo no tendría que escribir. Pero ¿por qué me interesa escribir? Para que ustedes vayan reconociendo lo que habíamos visto en la explicación de la diapositiva en blanco. Mucho cuidado, atentos. Ahí está lo que se puede decir de un mol de agua en la parte de arriba y lo que se puede decir abajo, perdón, abajo de una molécula de agua, ¿ok? Arriba de un mol y abajo de una molécula. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Les voy a compartir las respuestas, hijos. Les voy a compartir la encuesta cómo nos fue, ¿ok? Sí, efectivamente, les agradezco que ustedes dan su respuesta, pero no la digan en público con el propósito de no sesgar las respuestas de los demás, ¿ok? El 68% de nuestros chicos que votaron escogieron la opción B. Felicitaciones, muchachos. Bien, vamos a la siguiente. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo quito esto? Bueno, ya. Profe, una pregunta, ¿por qué 16 gramos de oxígeno es igual a un mol? Equivale a un mol. Ya voy para esa. Contestemos esa y me devuelvo a esa.
Profe, Sí, señor. ¿me permite hacer preguntarle algo para ver si entendí? Claro que sí. Entonces, para allá si yo entendí, cuando la cantidad de gramos que hay en, digamos, en una molécula, en un elemento, cuando la cantidad de gramos, ¿sí?, coincide con la masa molar, es que decimos que hay un mol del elemento. Juan, eso solo aplica para el elemento hidrógeno, donde yo digo que un mol de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno, porque para todos los elementos de ahí para allá todo cambia. Un mol, y voy con Eso se dividir, debe a la densidad, ¿verdad, profesor? a la naturaleza de cada elemento, mi hermano. Un mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. Voy con Didier. Un mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. Entonces, cuando yo le muestro esta sustancia, por ejemplo, el SO3, les voy a contar que un mol de azufre corresponde a 32 gramos de azufre. Bien, cuéntenme una cosita. Vamos a hallar la masa de un mol de esta sustancia. Por lo tanto, debo conocer la masa del azufre. ¿Cuánto es la masa del azufre? 32 gramos. Excelente. 32 gramos, Profe, profe. ¿cuál era la pregunta? Qué pena. Bueno, vamos, es que estamos en una explicación de un chico que hizo una pregunta, por eso estamos esperando la otra, la pregunta 2, que la resuelvan. Listo, listo. Y del oxígeno tenemos 48. 48 gramos, que corresponden a ¿cuántos moles de oxígeno? 80. 3 moles de A oxígeno. 3 moles de oxígeno, porque cada un mol de oxígeno es 16 gramos. O sea, 16 gramos. ojo con esto que voy a decir. La suma de estos dos nos da 80 gramos, ¿verdad? 80 gramos que corresponden a un mol del compuesto. Miren lo que yo voy a colocar aquí, del compuesto. Y ese mol del compuesto está conformado por un mol de azufre, es decir, un mol del elemento, un mol del elemento azufre, y también está conformado por ¿cuántos moles del elemento 3 oxígeno? moles. Por 3 3 moles de moles oxígeno. del elemento oxígeno. Pero ellos, cuando se unen armónicamente formando un compuesto, forman exactamente un mol de este compuesto. Por eso, cuando hallamos la masa, que es 80 gramos, decimos 80 gramos / mol, lo que significa que son los 80 gramos de un mol de esa sustancia. Voy a ir con la pregunta 2, porque en la pregunta 2, hijos, hubo muchas respuestas diferentes. Vamos a contestar esa pregunta 2. Muy atento. Señor. Es que, o sea, eso era precisamente lo que iba a preguntar, que, o sea, que cuando la cantidad de gramos que hay del elemento coincide con la masa molar, sí, ahí ya se diría que es un mol, ¿cierto? Sí, señor. Eso, Muy sí, bien. eso es lo que está preguntando. Muy bien, mi hermano. Entonces Ojo se con esto. podría decir que con respecto al peso o la masa molar de un elemento, se podría decir que es un mol. Digamos, el hidrógeno vale 1, entonces sería 1 valdría y mol de hidrógeno. Perfecto. Pero de cada elemento, un mol tiene masa diferente, ¿ok? El único para el cual un mol es igual a 1 gramo es para el hidrógeno. El resto es diferente. Atentos. Dice aquí, con respecto al agua y su relación con el hidrógeno, solo con el hidrógeno, es válido afirmar que. Dale, Victoria, cuéntamelo. Yo digo que la respuesta sería la segunda, pues ya que cada molécula de H2O tiene 2 átomos de hidrógeno. Pues también lo que significa que un mol de H2O hay 2 moles de hidrógeno. Uy, qué calidad. Y también sabes que en un mol de agua hay, si bien es cierto que hay 2 moles de oxígeno, hay un mol de ¿qué otro elemento? De oxígeno. De oxígeno, perfecto. Oxígeno. Noten ustedes que la actividad que estamos haciendo busca que el chico diferencie la palabra mol de la palabra molécula de la palabra átomo. Y no importa que usted se equivoca, a eso es a lo que vinimos, a que ustedes logren enfrentarse a las preguntas y poco a poco van a ir diciendo, allá, allá, allá. Cada vez que haya más
allá. Usted va entendiendo, y si las preguntas se las ha hecho usted y las respuestas se las da usted, muchísimo mejor para cuando de la vida de ustedes desaparezcan los profes, que es un espacio al que buscamos llegar en algún momento cuando ustedes sean muy autodidactas. Vamos a revisar la opción A, la primera opción. En un mol de agua hay un mol de hidrógeno. ¿Dónde está el error? Dice que hay un mol. En el mol de hidrógeno. En el mol de hidrógeno, porque no hay Sí, un que hay mol, un mol de sino hidrógeno porque hay, en realidad hay dos Como hay moles. 2 gramos hay dos. Muy Mi bien. amigo Valentina Wilches me gusta mucho. Vamos a leer en el tercero, dice, en un mol de agua hay 2 átomos de hidrógeno. En un mol de agua hay 2 átomos de hidrógeno. No es cierto que en un mol de agua haya 2 átomos de hidrógeno. Yo quiero hacer 2 tipos de corrección. Cambiemos esta palabra para que quede correcto el texto. Molécula de agua. Ajá, Una en molécula una de agua. molécula de agua, sí es cierto que haya 2 átomos de hidrógeno. Esa sería una forma de corregirlo. Ahora, dice, en un mol de agua hay, quitemos esto y lo reemplazamos por Átomo. ¿cuántos átomos? Muchos. No, son muchísimos. 6,023 átomos. No, tampoco es 6.02 por 10. 204. 1.204 por 10 a la 24. 204. Por 10 a la 24. Excelente, por 10 a la 24, muy bien, porque estos son los que hay de oxígeno, mientras que del hidrógeno hay el doble, ¿ok? Bueno, muchachos, de esto se trata este tipo de encuentros que nosotros venimos a hacer con ustedes todos los días. Buscamos hacer un aporte a la construcción de sus ideas y en la medida de lo posible buscamos darle continuidad a estas explicaciones. La idea es que ustedes poco a poco se vayan volviendo más críticos, escuchen mucho más las preguntas, las lean mucho mejor, diferencien pequeños detalles de cada una de las preguntas y así ustedes se van sintiendo cada vez más seguros de las respuestas que dan en sus simulacros y en sus pruebas de avance. Muchachos, 8 y 10 minutos, muchísimas gracias por su atención. Muchas por su gracias, buena profe. Hasta atención. luego. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe.